Hola, soy Sonia Moreno, del Grupo de Urgencias y Atención Continuada de la SENFIC, y hoy vamos a hacer una actualización del manejo inicial del síndrome coronario agudo. Esto es Píldoras de Ciencia en Abierto, un podcast de los grupos de trabajo y los programas de la SENFIC con sus actualizaciones y recomendaciones para medicina familiar y comunitaria, estudios y consensos sobre actualizaciones y las mejores prácticas en base a la evidencia en consulta. Aquí tienes una pequeña píldora. En el 2023 se publicó la Guía Europea para el manejo de los síndromes coronarios agudos. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad y morbilidad a nivel mundial, siendo frecuentemente la primera manifestación clínica el síndrome coronario agudo. Cuando hablamos de síndromes coronarios agudos, se engloba una amplia gama de presentaciones clínicas, desde el paciente con sintomatología intermitente, el que presenta un incremento del dolor torácico o síntomas con el esfuerzo, la angina inestable, el infarto agudo de miocardio o hasta el shock cardiogénico y paro cardíaco. El infarto agudo de miocardio nos lo define la guía como la necrosis de cardiomiocitos en el contexto clínico de la isquemia miocárdica aguda. En el electro puede manifestarse con o sin elevación del segmento ST, pero sobre todo con una elevación de marcadores de necrosis, principalmente las troponinas. La angina inestable se define como isquemia miocárdica en reposo o con esfuerzo mínimo sin lesión o necrosis aguda de estos cardiomiocitos. Y clínicamente podemos encontrar desde síntomas en reposo de angina prolongada de más de 20 minutos, anginas severas de nueva aparición, anginas que aumentan en frecuencia, duración o tienen un umbral más bajo, o aquella que ocurre después de un episodio reciente de infarto de miocardio. En el electro podemos tener cambios eléctricos y no eleva marcadores de necrosis miocárdica. La guía se centra principalmente en el infarto agudo de miocardio. El pilar diagnóstico en el que nosotros trabajaremos incluye la clínica, con la anamnesis, la exploración física y los antecedentes, el electro y los marcadores miocárdicos, las troponinas y estas preferiblemente las de alta sensibilidad. Ante la sospecha de clínica de dolor torácico típico o clínica típica, recordemos sobre todo en mujeres, ancianos, diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, se mantiene la recomendación de realizar un electro de 12 derivaciones y que este se valore en menos de 10 minutos. Y se insiste a tener en cuenta las derivaciones derechas y posteriores en aquellos pacientes con síntomas sugestivos o dudas diagnósticas. Si el electro presenta elevación persistente del segmento ST en una o más caras, sospecharemos un infarto agudo de miocardio con elevación del ST y se activaría el código infarto para priorizar la reperfusión. En aquellos pacientes con clínica sugestiva, pero que el electro inicial no muestre elevación del ST o muestre descensos o una elevación intermitente y la clínica sea sugestiva, sospecharemos un posible infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Estos no cumplirían un criterio de activación del código infarto, pero sí de un manejo inicial común y de traslado hacia el servicio de emergencias o urgencias hospitalarias. Una vez activado el recurso adecuado, se mantiene la recomendación de monitorizar el ritmo con el recurso que tengamos disponible en nuestro entorno y de tener cerca un desfibrilador. Recordemos el riesgo de arritmias. En referencia al tratamiento inicial, se recomienda la administración de oxígeno solo en aquellos pacientes con hipoxemia, guiándonos por una saturación inferior al 90%, no recomendándose de rutina administrarlo si las saturaciones son por encima del 90%. El uso de nitratos. Esto puede ser útil sobre todo para aliviar dolor, pero no se recomienda como una maniobra diagnóstica. Recordemos que estos están contraindicados en pacientes con hipotensión, bradicardia o taquicardia marcada, infarto del ventrículo derecho, estenosis aórtica grave conocida o uso de inhibidores de la fosfodiesterasa 24-48 horas antes. Para el dolor, recomiendan opioides endovenosos, bien sea cloruro mórfico o fentanilo, que son los más habituales, y tengamos en cuenta las náuseas que se pueden provocar y que pueden retrasar la absorción de fármacos. Esto se puede revertir con el uso de antiemético endovenoso. La terapia antitrombótica, importante en la fase aguda del síndrome coronario agudo, pero la elección del tratamiento antiplaquetario deberá tener en cuenta el riesgo hemorrágico. De forma inicial, se mantiene la recomendación de administrar ácido acetilsalicílico tan pronto como sea posible, 350 a 300 miligramos, vía oral y masticado.
Si no es posible esta vía, administrar la acetilsalicilato de lisina de forma endovenosa. Un cambio en la guía es en el inicio de la doble terapia antitrombótica, bien sea con clopidogrel, prasugrel o ticagrelor, que vendrá determinada por las características del paciente y la terapia de reperfusión que se le pueda realizar. Así que no se recomienda administrar desde atención primaria a no ser que esté coordinado de forma excepcional, ya que precisa la coordinación entre el servicio de emergencias extrahospitalarias y el servicio de hemodinámica. Igual pasa con la anticoagulación con heparina, que vendrá determinada por características del paciente, la reperfusión, y tampoco lo iniciaríamos desde atención primaria. Como resumen, recordemos, ante la sospecha de dolor torácico típico o atípico, electro, realizado y valorado en menos de 10 minutos. Y no olvidemos las derivaciones especiales. Activación del código infarto, sí elevación del ST, y mientras esperamos, monitorización. Desfibrilador cerca, valorar el riesgo de complicaciones inmediatas, tratemos dolor y los síntomas y además empecemos la antiagregación con ácido acetilsalicílico si no es alérgico. Muchas gracias. Píldoras de Ciencia en Abierto es una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. La SEMFIC es una sociedad científica de referencia en España implicada en el desarrollo de iniciativas de difusión de la cultura científica en abierto.